que ahora estoy aquí en calidad de presentador de doña Manuela Reguero y por lo tanto voy a ser más breve. Eso espero. Bien, mira, lo primero, desde el punto de vista humano, conocí a Manuela en el año 2018 en Sevilla en una jornada de memoria histórica que se organizó por Jueces para la Democracia y por la Facultad de Psicología de Sevilla, y nos conocimos allí. Ya veréis, es impresionante, es una mujer que comunica, tiene un pozo humano y jurídico y de experiencia que no es acorde a su edad, en absoluto. Parece... Bueno, baja un poco, que si no luego las expectativas... No, ya veréis. Es que saber comunicar en esta vida es fundamental, y esta ciudadana sabe comunicar. Bueno, aparte de esto, pues mirar, esta chica nació en Argentina durante la dictadura militar, cuando su padre estaba secuestrado. Su madre y ella salieron del país gracias a Amnistía Internacional y ACNUR, y llegaron a España en 1978, donde finalmente pudieron reencontrarse con el padre. Desde entonces es una ciudadana de Madrid, es graduada en Información y Documentación, diplomada en Biblioteconomía, Archivística y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria profesional en el ámbito de la memoria histórica comenzó nada más ni nada menos que como responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Fue docente sobre campañas de comunicación y promoción de debate público en torno a la memoria histórica y derechos humanos. Se ha centrado siempre en el ámbito de las políticas públicas relacionadas con los principios de verdad, justicia y reparación, profundizando, y esto es importante, el derecho de la memoria desde la perspectiva de género, a través de la investigación, de la producción de artículos, ensayos colectivos y conferencias sobre la memoria feminista. Es coautora de un libro colectivo que no sé si todavía ha llegado a la librería de Michel, que se llama Construyendo Memorias entre Generaciones. Es necesario, desde luego, tender puentes, buscar verdades y reclamar justicia. Os dejo con Manuela. Ya veréis. Bueno. Si me escucha bien, a él bien, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias siempre por invitarme a pensar juntas, a hacer memoria, porque no es otra cosa más que eso, que juntarnos todas y cada una de las personas que abordamos, que practicamos la memoria desde lugares muy diferentes, desde disciplinas diferentes, y que no son compartimentos estancos y que todas nos necesitamos para retroalimentarnos, para seguir repreguntándonos, seguir actualizando el debate y poder, por lo tanto, actualizar también las respuestas. Tan importante es tomar conciencia de un mural del monumento que tenéis, y que cuidarlo, hacerlo propio, es casi hacerse cargo de esa herencia. Poder hablar en un instituto me parece casi esa utopía a la que caminamos muchas, porque es la base de todo, la educación. Mientras no podamos entrar en las aulas para poder hablar de esos valores democráticos que nos preceden en haber construido ciudadanía, seguiremos teniendo el puente de la memoria bombardeado, como fue en aquella época, en el 1936. Cada una de nosotras, cada una de las asociaciones, de las organizaciones, son las que han hecho posible, con sus déficits, la ley que antes ha estado contando Juan. Es una ley que, si no hubiera sido por todo el movimiento memorialista y de derechos humanos, ni siquiera podríamos estar analizando hoy en día esos déficits que tiene, y que tenemos que seguir impulsando y exigiendo que se cumpla, sobre todo ese derecho a la justicia, que debe ser la base de nuestra democracia. Y cada una de nosotras seguir, ¿por qué no?, intentando en actos, en encuentros, desde las instituciones, desde la política, que no solo se hace en las instituciones y en los partidos, exigiendo ampliar siempre esos derechos.
porque cuando hablamos de memoria no hablamos de algo que está estanco o cerrado en una vitrina, como aquellos jueces que hablaba antes Juan, sino que hablamos de toda una experiencia de historias de vida y de valores democráticos que no hemos podido heredar y por los cuales mujeres y hombres hoy en el presente tienen derechos fundamentales desatendidos. Cuando hablan, ¿no? Hay muchas disciplinas que abordan la memoria desde ese pasado, desde cada uno de esos pasados, que no solo fue una guerra civil, no solo fue un golpe de Estado, una guerra civil y una dictadura. Se aborda desde muchísimas disciplinas: el periodismo, la investigación, la antropología, los historiadores. Yo propongo que, en tanto que tenemos vecinos y vecinas que hoy en día tienen derechos fundamentales desatendidos, traigamos constantemente la memoria al presente, porque, como decía Juan antes, en el análisis de la ley, hasta que todos los hombres y mujeres que están en fosas comunes no sean exhumados y reparados, nosotros seguiremos siendo indignos. Su dignidad no se ha tocado. Yo siempre digo que los indignos somos cada uno de las generaciones que posteriormente han ido permitiendo que ellos sigan en fosas comunes. Las fosas son presente, no son pasado, son todos esos adultos que no conocen su verdadera identidad y que por tanto viven, no tienen garantizado el derecho a la verdad. Y como cada una, si estáis en esta sala un lunes dedicando tiempo a poder pensar juntas en memoria, entiendo que hay una sensibilidad y no voy a hablar de todo ese recorrido que muchas sabemos de lo ocurrido y de las ausencias y de todo lo que falta para que podamos garantizar esos derechos que no pueden ser elegidos como cromos al azar. Como decía Pablo de Grave, la memoria es un derecho que se sustenta en 4 pilares fundamentales: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y debemos exigir a nuestro gobierno, a todos los gobiernos en todos los niveles, que no cumplan creyendo que a lo mejor el derecho a la verdad o a la reparación, no, todos ellos están articulados y debemos garantizarlos todos, porque todos ellos serán los que nos den una base democrática. Mi propuesta hoy es, dado que entendía que eran compañeros y compañeras que ya tenéis una sensibilidad y una inquietud por la memoria, y dado que vamos a charlar en un instituto y muchas de vosotras a lo mejor luego vais a poder tener acceso a esos chicos y chicas, yo voy a hacer una intervención siempre con esta cosa que digo de mi turra de por qué la memoria es esa herramienta que nos permite construir comunidad y poder soñar juntas un futuro. A los chicos y a las chicas hay que sacarlos de esa idea que la derecha los ha encerrado en la cuestión del pasado. Tenemos que siempre, ¿por qué es una proyección de futuro? Y lo que traigo hoy es el resultado de muchos años de hacer talleres con ellos, talleres con adolescentes, en los cuales yo les pongo en espacios. Sacamos la memoria del ámbito privado y lo ponemos en la esfera pública, politizamos la memoria, porque es así como podemos garantizar el derecho cívico a la memoria del pueblo español, y les pongo en contacto sobre todo con mujeres de diferentes épocas, incluso Isabel Rodríguez, que fue compañera de las 13 Rosas y por lo tanto vivió en Madrid lo que era organizarse y luchar por los derechos como mujer politizada. Les pongo en contacto con mujeres que lucharon en el tardofranquismo, esa época tan invisibilizada porque es precisamente la que más conecta con el presente, y es a la derecha lo que no les interesa para nada que hablemos de ella. Y con esos testimonios ellos reelaboran, esa memoria la tienen que hacer de ellos y rehacerla constantemente, y en cada uno de esos presentes salen nuevas preguntas y nuevas respuestas, porque es un diálogo el que tiene que estar en constante creación. Si no, nos quedamos en esa vitrina y además les decimos: vosotros ahí, sentaros, callaros y escuchadnos. Ahí no se da un diálogo y ahí no construimos juntas.
Estas 3 preguntas que yo voy a compartir con vosotras vienen de haber elaborado con ellos esos talleres, pero también de mi trabajo en la querella argentina contra los crímenes del franquismo, de haber trabajado sobre todo con mujeres que son las querellantes. El número mayoritario de querellantes son mujeres que se querellan por sus familiares, que en su mayoría son hombres. O sea, en la querella argentina contra los crímenes del franquismo, el porcentaje mayoritario de víctimas son hombres, pero son las mujeres las que abanderan el derecho a la memoria. El contexto en el que propongo por qué una memoria debe ser intergeneracional, feminista y plural para construir comunidad, creo que no se puede entender si no abordamos el contexto en el que estamos ahora, que es un contexto de cancelación del futuro. Yo no sé si tenéis contacto, cercanía con chicos y chicas, ¿no? Hay una ausencia, ¿no? Y un poco casi, nosotras también hemos atravesado una pandemia en la que se nos ha puesto en juego una angustia y una incertidumbre que ahora es colectiva, ¿no? Y para los chicos y las chicas es muy duro, y sobre todo además que se los estigmatice y se los señale, ¿no? Porque desde el ámbito de la memoria yo he escuchado cosas que a mí me duelen mucho, que se les dice no os interesa la memoria, no sabéis, olvidáis. No se puede olvidar lo que nunca te han enseñado. Y somos responsables todas, desde cada uno de nuestros lugares, con las herramientas que tenemos, de poder llegar a ellos y, bueno, pues ponerles ahí, ¿no? de ponerles ahí la semillita de por qué. Y por lo tanto creo que siempre también además hay que jugar con la creatividad, con sus lenguajes, con sus estéticas, porque si no, no se produce esa transmisión de la memoria que es tan importante. Y en ese contexto de cancelación del futuro, y además yo por lo que veía, en Madrid al menos tenemos una situación de convivencia terrible por un individualismo que ha ganado unas elecciones, ¿no? El sálvese quien tenga es lo que triunfa en Madrid, y frente a ese individualismo y esa cancelación de futuro, creo que la memoria es una herramienta muy poderosa para tejer lazos de afecto y de compromiso, porque además te da el sentido de ciudadanía, el saberse parte de una genealogía, el saberse parte de un espacio, la memoria de los lugares, para apropiarnos de ahí donde habitamos. Creo que para los chicos y las chicas es muy importante. Así que todas estas preguntas, ojalá que os sugieran algo, incluso para rebatirme luego o para proponerme otras cosas, pero ojalá que os sirvan para poder seguir dialogando con ellos y ellas, los que tenéis acceso. Obviamente no quiero dejar de enunciar lo que he dicho antes, ¿vale? O sea, estamos en un país en el que miles de hombres y mujeres no tienen derechos reconocidos, y por lo tanto hay una vulneración de derechos humanos flagrantes, y la memoria debe garantizar eso siempre. Porque en esa construcción de comunidad, si no garantizamos derechos a esos hombres y mujeres, en lo que vayamos a construir hacia futuro nos estamos dejando a demasiada gente atrás. Hay un historiador maravilloso que a mí me inspira mucho, porque también no tiene miedo de volver a reformular, se llama Pablo Sánchez León, os lo recomiendo mucho. Pablo Sánchez León le escuché una vez hablar precisamente cuando hablábamos de la memoria como poder para construir comunidad y acabar con el individualismo. Él decía, bueno, es que el objetivo del 36 fue acabar con lo colectivo, y la imagen más potente de eso es una fosa, porque la fosa común, hay fosas que existen, que tienen una mujer o un hombre solo, fosas individuales, pero vosotras y vosotros lo sabéis, y además en el caso de Andalucía es algo traumático, como las fosas colectivas que hay. Es una imagen muy potente de cómo quisieron acabar con lo colectivo en el 36, y además por la vía más rápida, que fue un golpe de Estado, para acabar precisamente con ese sentido de ciudadanía, ¿no? Como para imposibilitar además esa identidad colectiva, la libertad de la identidad colectiva. ¿Y qué propuesta quería compartir con vosotras y con vosotros en cómo, en esos 3 ejes que decía de la memoria intergeneracional, feminista y plural, para poder construir
comunidad, empezamos por la parte intergeneracional. Perdón. Este mural que veis ahí atrás son 3 viñetas que hicieron unos chavales de 17 años como resultado de un... ¿Lo ves ahí, Juan? Sí, sí. Como resultado de ese encuentro que tenéis en aquella está Isabel Rodríguez en la Segunda República, bueno, como entregando como ella, porque ella le contó a estos chicos cómo se pasaban las citas, cómo se organizaban en el centro de Madrid, en Gran Vía, para las citas. Y cómo le está pasando en el tiempo un sobre a Felisa Echegoyen, que es una mujer, estuvo detenida en el tardofranquismo, víctima de Billy el Niño, y también ahí cómo es el paso de la herencia, también entre ellas. Y la última es una de las chicas del taller. Bueno, pues esas como ellas utilizaban sus lenguajes, el lenguaje digital y sus plataformas para poder seguir no solo hablando de memoria, sino también para seguir tejiendo compromiso entre ellas. Creo que la clave de por qué la defensa de una memoria intergeneracional es lo que nos va a permitir poder avanzar es una cuestión que yo cuando hablo con ellos y con ellas, yo siempre les digo, tiene una fuerza épica tremendamente potente creerse los primeros en algo, ¿no? Esta lucha soy yo, además, la que la bandera, la que va a liderar, yo soy la... En realidad eso es efímero comparado con la potencia que tiene saberse parte de esa genealogía que ya luchó por esos derechos y esas libertades que tú heredas, porque es mucho más transformador, porque es colectivo y porque nos lanza a todas a un futuro, y además ellos tienen la capacidad la situación de su experiencia de que van a tener que ir actualizando precisamente cada uno de esos derechos y de esas libertades, porque desde el momento que a nosotras nos han impedido conectar con esas experiencias de vida que nos preceden en derechos y en libertades, lo que nos hacen es nos están perpetuando a comenzar desde cero una y otra vez. Y eso es como otra vez cuando, seguro las mujeres que estáis aquí, ¿cuántas veces habéis visto que son puestas otra vez en duda o en debate derechos de las libertades reproductivas, sexuales, que tienen que ver con nuestro cuerpo, con nuestras identidades? O sea, cómo constantemente es un debate que debería ser una marca en el tiempo y que no deberíamos permitir. Lo que pasa es que se volviera a debatir, ¿no? Deberían haber líneas en el tiempo que no tuvieran un punto atrás. Pero claro, esos chicos y esas chicas, y de muchas generaciones, cuando no hemos podido heredar todas esas historias de vida, de compromiso, de militancia, bueno, pues cuando no las heredas, pues tienes que volver a como reformularlas y volver a comenzar. Por eso, si no es intergeneracional, estaremos constantemente como volviendo a empezar desde cero y, por lo tanto, no avanzamos. Porque yo siempre digo, memoria en este país ha habido siempre, desde 1936. Lo que pasa que la memoria hegemónica se convirtió en nuestra historia oficial. Es la memoria de los franquistas. Memoria ha habido siempre. Cuando dices que en España no ha habido memoria, es mentira. Lo que pasa es que ocupa las fachadas de nuestros edificios, nuestros libros de historia. Todo lo que es hegemónico es la memoria de ellos. Y por lo tanto, quienes no hemos podido heredar la memoria democrática somos los que pertenecemos a esa otra genealogía que ha sido bombardeada, como siempre digo, ese puente, la M, de la memoria, y por lo tanto quedamos, ¿no?, como cortadas en el tiempo. ¿Por qué reivindico una memoria feminista? Ellos y ellas te enseñan enseguida, si no lo ves tú, lo van a ver ellas, y las chavalas son, vienen muy potentes también, cuestionándolo todo.
y te enseñan a tener que reelaborar tu discurso y actualizarlo. Si no atravesamos el trabajo en la memoria desde cualquiera de nuestras disciplinas con mirada feminista, estamos reproduciendo las jerarquías de poder. Se producen unas situaciones tan perversas como que hay muchas veces hay asociaciones de memoria que reproducen incluso lo que hicieron los franquistas, que fue despojar a las mujeres de toda su agencia política. Y no sé si habéis tenido la oportunidad alguna vez de haber leído alguna sentencia por las cuales se ejecutaba a mujeres en la posguerra. El motivo de la ejecución o del encarcelamiento sobre todo era por vínculos afectivos con un hombre, con el padre, con el marido, con el hermano, ¿no? Le quitaban, porque claro, ellas no podían tener, ¿no?, ideas propias, ideología, no habían podido abandonar a las familias y sus trabajos como hicieron todas las brigadistas internacionales que vinieron aquí para luchar contra el fascismo. A ellas se las anulaba toda agencia política, y nos encontramos que hay asociaciones de memoria que en el presente, si no incorporan la perspectiva feminista, reproducen exactamente lo mismo. Voy a poner 3 ejemplos de donde se ve esto muy bien. Primero, en las narrativas mediáticas. Todas las narrativas mediáticas, es muy curioso. Yo os invito a analizar, yo llevo analizando desde hace 10 años cómo se cuenta el 5 de agosto. El 5 de agosto, cuando fueron fusiladas las conocidas como las 13 rosas. La narrativa mediática que se hace de aquel asesinato, yo lo pongo en juego con los chicos y las chicas, y lo primero que les pregunto es, bueno, pues habéis estado, nos ponemos, o venga, en redes, vamos a buscar las 13 rosas, en Twitter, en Instagram, ¿quiénes eran las 13 rosas? Y entonces vienen y te hacen un inventario de todos los padecimientos, vejaciones y las violencias que sufrieron específicas por ser mujeres. Se reconocen, ¿no? Fueron detenidas, torturadas, rapadas, violadas, encarceladas y finalmente fusiladas. Ni uno solo de ellos me sabe decir a qué organizaciones pertenecían, por qué fueron detenidas. Y entonces ahí lo que se está sosteniendo es la memoria del padecimiento, y es la única memoria que estamos pudiendo heredar, la memoria del padecimiento. Y esto, en el caso de las mujeres, lo que hace es perpetuarnos en un lugar público como víctimas, que no es nada transformador. El lugar de víctimas lo tenemos desde hace siglos en la esfera pública, lo podéis leer en los callejeros. En los callejeros aparecemos, ¿no?, nombradas históricamente normal, pues, o santas, o vírgenes, o reinas, ¿no?, o excelsas, y en la esfera pública siempre se nos deja, sobre todo, hablar como mártires o como víctimas. Y no saben, entonces ahí hay un despojo absoluto de la agencia política de las mujeres, y no solo eso, sino que es que en este caso de las 13 rosas, en estos 3 pantallazos de Twitter que podéis ver, no son ellas, es un fotograma de una película. Esto, imaginad, siempre les digo, imaginad que cuando recordamos el asesinato de Salvador Puig Antich, en vez de su foto, pusiéramos una foto de Daniel Brühl, que está buenísimo, que es un actor maravilloso. Nos dirían, estáis pervirtiendo la historia, ¿cómo podéis sustituir, ¿no?, a un hombre que luchó contra el fascismo? Ahí nos saltarían las alarmas a todos y a todas, pero con las mujeres, pues la idealización y la sustitución, ¿no?, por un ideal de belleza, por un canon, está como bien visto. Esas mujeres dieron la vida, se organizaron con los jóvenes que eran para luchar contra el franquismo, y a día de hoy las recordamos con un fotograma de actrices bellas
y jóvenes. Y luego hay una frase que todo el mundo se llena la boca y dice que mi nombre no sea borrado en la historia. Y es que ni siquiera habéis sido inscritas todavía y además cuando os recuerdan os sustituyen. Otro ejemplo, y si hay algo que está mal, me lo decís ahora, que yo también sigo aprendiendo día a día. La monumentalización de las fosas comunes. A través de la monumentalización, seguro que habéis visitado muchas, he traído a propósito una del mausoleo en el cementerio de Grazalema. Ahí había una fosa común donde se inhumaron a 15 mujeres y a un niño. Bueno, no sé si habéis visto otras monumentalizaciones de fosas comunes donde ha habido hombres y luego se hacen esos homenajes tan necesarios que además nos conectan y necesitamos, ¿no? Necesitamos recordar a los compañeros que se van, necesitamos reconocerlos, reconocernos a nosotras mismas en ellos, y son muy importantes, pero debemos hacer una memoria honesta de quiénes fueron. Aquí hay un despojo absoluto de cualquier agencia política de que pudieran tener aquellas mujeres, y como veis se las recuerda con el nombre de cada una de ellas en un corazón. Esta monumentalización yo la conozco por una antropóloga maravillosa que se llama Laura Martín Chiappe, que también os la recomiendo, luego si quieres te doy los nombres. Vosotros imaginaros, poneros en el lugar de estas mujeres también jóvenes que tomaron las armas, que lucharon y que las recordamos hoy en día con un corazón. ¿Os lo imagináis en una monumentalización de una fosa común de hombres? En el cual aquí solo se nos está asociando una vez más en el presente al rol de cuidadoras, que también, pero no solo eso, y menos, en este caso no se está haciendo una memoria honesta de lo que hicieron aquellas mujeres. Y es que nosotras en el presente y las chicas jóvenes necesitan reivindicarse también si quieren tener la libertad de poder elegir y tener esos referentes, de reivindicarse como sujetos políticos y deseantes en la esfera pública. Aquí, esto es lo que os decía antes, son datos, yo trabajé con los dos abogados de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, Ana Messuti y Carlos Slepoy, y con Ana Messuti estábamos un día preparando la que iba a ser el testimonio que iba a dar luego ella ante la jueza Servini a través de videoconferencia en el Consulado Argentino de Madrid. Preparábamos las entrevistas y decíamos, bueno, ¿y qué vas a contar? Bueno, no, porque yo pues contaré lo que le hizo a mi padre, yo me he querellado por mi padre, tal, y decíamos, bueno, entonces, y en el año, entonces estabas en el año 70 en Madrid, sí, yo era estudiante, universitaria, pero estabas organizada y ¿cuál era tu vida? ¿Dónde vivías? Bueno, sí, pues sí, claro, yo también, porque nosotras intuíamos que una mujer comprometida y organizada en aquella época algún tipo de represión habría sufrido. Y ella misma nos dijo, no, yo estuve 24 horas en la DGS. Sí, bueno, a mí me torturaron un día, pero eso no es nada, un día no es nada. Eso es muy perverso, que nosotras mismas, que ellas mismas establecieran como un baremo de qué es suficiente para ser reconocida y reparada, y frente a una jerarquía patriarcal de que el sufrimiento a lo mejor que sufrieron los hombres tiene como más derecho a ser reconocido y reparado. Ahí nos dimos cuenta y Ana Messuti y yo empezamos como a cambiar, a remirar otra vez la querella bajo esa mirada, ¿no? De decir, aquí está pasando algo que se nos ha escapado y efectivamente eran las mujeres que además anteponían el derecho de los hombres de su familia al de ellas mismas. Me estoy enrollando muchísimo. No, va bien. ¿Y por qué reivindico, por último, la memoria plural? Esto conecta totalmente con lo que decía Juan antes. Yo creo que debemos aspirar al caso argentino, y aquí sí que reivindico el trabajo y la experiencia y todo mi conocimiento del
del derecho a la memoria del pueblo argentino, en el que las políticas de memoria deben ser políticas de Estado. En el momento que son políticas de gobierno, el gobierno de turno, puede llegar un presidente como Rajoy que se enorgullezca y lo diga, que le otorga 0 euros al presupuesto para cumplir un derecho fundamental, o estemos ahora con esas dificultades de negociación, que si además se generan la memoria que yo digo partidista, que es muy perversa, ¿no? Porque hemos llegado hasta aquí gracias al movimiento memorialista y a organizaciones políticas que al menos ellas han podido garantizar derechos para las víctimas. El problema ha sido que han sido para sus víctimas, no han sido para la de todos. Por lo tanto, el pueblo español en su conjunto no es reparado por un trauma colectivo que te haya tocado o no en primera persona, si te ha atravesado. Es como la pandemia. Si no te ha tocado la pandemia personalmente, si no has tenido una pérdida cercana, es algo que socialmente nos ha mostrado la interdependencia que tenemos todos a la hora de poder atravesar un trauma, y que en España no se ha garantizado las medidas necesarias para pasar un trauma colectivo. Por lo tanto, creo que una de nuestras reivindicaciones mayores es que las políticas de memoria sean políticas de Estado, para que cuando llega un partido progresista, y en este caso un gobierno de coalición de 2 partidos progresistas, no nos encontremos con que el uno quiere poner por encima del otro la memoria de su partido, de su ideología, porque en esto perdemos todas, sobre todo con una de las experiencias antifascistas en este país más maravillosas que ha habido, que yo invito siempre a investigar, que es toda la memoria libertaria. Viene un partido y habla de la memoria republicana, viene otro de la memoria de los comunistas, y claro, nunca va a haber nadie que llegue a ese estado, ¿no?, para reivindicar, recuperar y que podamos conectar con la memoria libertaria. Una memoria donde yo siempre les cuento a los chicos y a las chicas que investiguen, porque las propuestas de los movimientos de las mujeres libres planteaban unas cosas que parece que hoy en día nos creemos modernas cuando estamos reivindicando algunas cuestiones que ellas ya habían puesto en marcha, que perdimos, que no conectamos con ellas, y que incluso, yo no sé si llegaron en el año 1931, no sé si era, no recuerdo ahora bien, llegaron a estar afiliadas 20.000 mujeres, el orgullo de estar organizadas juntas frente al individualismo, para cambiar todo juntas y para construir comunidad así, como os decía antes. Y sobre todo porque hay una tendencia, y esto lo hemos visto también con la memoria del exilio. Ha habido, este año no, hace 2 años o 3, bueno, no recuerdo, ha habido unos trabajos maravillosos de investigación y divulgación sobre la memoria del exilio, por fin, de todo el exilio republicano, sobre todo a Latinoamérica, a México y Argentina, pero cuando se hace ese ejercicio de memoria, termina siendo una memoria elitista, una memoria de los intelectuales, ¿no? Y si no garantizamos una memoria plural de todas las ideologías, de todas las clases sociales, estamos dejando de conectar con nuestros con nuestra genealogía más directa. Esta foto a mí me fascina, la aprendí de mis charlas, la conocí por mis charlas con Félix López Rey, un compañero concejal en el Ayuntamiento de Madrid, del que tanto aprendo, y que representa la lucha vecinal y de cómo las mujeres han construido comunidad una y otra vez, y que habiéndose organizado y peleado por los derechos más cotidianos,
como es cuando se organizaron en el 76, que demandaban la bajada del precio del pan. Yo creo que si fuéramos conectando todos esos ejemplos, ¿no?, de organizarnos y de luchar juntas, no estaríamos a veces tan desconectadas de todo lo que nos da ese sentido de ciudadanía, y veríamos que en todas las épocas ha sido terriblemente duro organizarse y luchar, que sabemos perfectamente lo que es resistir, pero que siempre vamos a estar poniendo encima de la mesa que tenemos un mundo nuevo en nuestros corazones y, ¿por qué no?, en muchos casos siempre ha sido posible, y creo que tenemos la responsabilidad de mostrarle a los chicos y a las chicas que es posible y que no nos nieguen el derecho a soñar utopías. Y aquí la... Bueno, os lo dije. Venga, preguntas a Manuela, por favor. Se ha escuchado bien, ¿no? Sí. Tenía el jurado ahí. Bueno, mira. Mira, hay una compañera ahí. Venga. ¿Quién? Constantemente nos encontramos, en todos estos talleres que yo os decía al principio, hablábamos con los chicos y las chicas, y toda la cultura que consumen, incluso musical, series, de cómics, de todas sus disciplinas artísticas, están todas sobre todo basadas en la distopía, ¿no? Parece que lo único posible es soñar un futuro que no es el no future. No hay un futuro posible para ellos y les genera muchísima angustia, y parece que además hay muchos discursos políticos en los que se está negando, ¿no?, el poder transitar a un futuro posible de una vida mejor. Y lo que siempre les invitamos ahí, por eso yo apelaba a la utopía. Se nos ha negado el derecho también, ¿por qué no?, a soñar con un futuro posible, una buena vida a más vidas, ¿no?, extender una buena vida a más vidas, y parece que no es posible. En todos los debates, hablando con ellos, que hay esto te lo dicen ellos y ellas, la cancelación de un futuro posible. Está constantemente atravesando cualquier expectativa, incluso con derechos fundamentales. En Madrid, por ejemplo, el derecho a proyectar una vida futura, el querer alquilar una casa, en Madrid es imposible. O sea, tienen que dedicarle el 115% de un salario precario a poder alquilar algo. O sea, por todas partes se les cierra el futuro. O sea, no sé si equivocación o es patriarcado. Quiero decir, hasta el momento en que tú no cambias la mirada y mayoritariamente pues han sido también para bien y para mal, digo, por eso los partidos han sido para bien, gracias a ellos se ha sostenido una memoria cuando no había una memoria pública, y un agradecimiento tremendo. Pero para mal es que sin una perspectiva de género suceden cosas como estas, porque en cualquiera de las otras tú ves en esas monumentalizaciones, o cuando se hacen los actos, ponen para los hombres todas las banderas de todos sus partidos, o sea, y como debe ser, recuperando su ideología, porque cuando se exhuman cuerpos se están recuperando identidades políticas y se está volviendo a conectar con eso. No son cuerpos lo único que se recupera ahí, sino parte de nuestra identidad colectiva, y tiene que ser recuperada con todo eso. Y en los hombres pues se lo recupera con eso, y a nosotras pues se le quita el corazoncito a cuidar a casa. Y de hecho, cuando en la mayoría de las charlas que doy, que la mayoría no es charlar entre compañeros y compañeras, sino que tienes enfrente a alguien, bastante duro, y además siempre te dicen lo mismo, y las instituciones sobre todo te atacan con
esto no es importante. No es importante y además no es urgente, y es todo lo contrario, es urgente, porque se mueren todas esas, además, no solo las que nos han traído la democracia, sino las que tienen los testimonios para ayudarnos a reconstruir y a recuperar todo eso. Y desde lo más básico, no solo por ellas mismas, sino también porque esa memoria es la que nos puede decir todavía dónde hay más fosas. O sea, eso es urgente y esos testimonios se pierden y se pierden para siempre, porque esa memoria oral no está recogida en ningún sitio. Es así.